Hola a todos nuestros queridos fieles que nos ven. Hoy tenemos una grande alegría, les tenemos una sorpresa, la visita de Monseñor Tissier de Maleré. Él vino a visitarnos acá en México, va a estar en varias ciudades, en varias capillas, para hacer la ceremonia e impartir el sacramento de la confirmación. Hemos aprovechado a hacerle una invitación, una entrevista, y él gentilmente ha aceptado. Queremos hacerle preguntas sobre su nuevo libro, el nuevo libro que se está acabando de traducir para poder tenerlo a disponibilidad de todos. Buenas tardes, Monseñor. Es un gusto tenerlo acá en el canal nuestro de la Fraternidad Distrito México. Monseñor, yo le quería hacer unas preguntas, sobre todo sobre la vida de Monseñor Lefebvre. Usted cuenta en su libro que Monseñor escribió una carta a San Pío X cuando él era niño. ¿Usted nos podría un poquito ampliar esa anécdota? Era después de su primera comunión y quería agradecer al Papa San Pío X, que había permitido a los niños comulgar con 7 años de edad. Y así decidí agradecer a San Pío X y su hermano mayor compuso la carta y más tarde la escribí y la firmó. Y la carta se fue a Roma. El Papa o secretario le leyeron y decidieron contestar al joven Marcel con una carta firmada por el sumo pontífice. Y la carta vino a la familia Lefebvre en Francia y los padres fueron estupefactos. El Papa está escribiendo a Marcel. Era un presagio del futuro para mí. Sí. Monseñor, usted también menciona la intención que tenía Monseñor Marcel Lefebvre de ser benedictino. Al final él terminó siendo diocesano, digamos. Entonces, pues comentarnos qué piensa usted, cómo veía usted si hubiese sido Monseñor Lefebvre benedictino. Sí, tenía 17 años de edad. 17 años de edad. Y estaba sobre su futuro. Y su hermana menor, cristiana, le dijo a Marcel, ¿por qué no vaya usted a hacer un retiro de 3 días en los padres benedictinos de Brisque? Y Marcelo podía hacer considerado a su hermana menor, no te mezcla de mis cosas. No, Marcel siguió el consejo de su hermana menor. Fue a Brisque y al término de su retiro espiritual concluyó que no podía, no tenía la vocación de benedictino. En la etapa de Monseñor en el seminario francés en Roma, y la influencia que tuvo el padre Le Floch, ¿fue mucha, fue poca? ¿Cómo marcó el alma sacerdotal de Monseñor Lefebvre el conocer a este padre, el padre Le Floch? Padre Lefloc era un padre de la Congregación del Espíritu Santo que dirigía el seminario francés. Y era un padre francés que enseñaba siempre la política cristiana como Papa Pío XI, es decir, la unión del Estado con la Iglesia. Y así el servicio del Estado para ayudar a la Iglesia Católica a conquistar a las almas. El pensamiento de los sumos pontífices. La preocupación del padre Lefloc. Y Marcel tomó este pensamiento con el suyo. Eh, Hay también una como anécdota en la que usted menciona que Monseñor habla de una especie de conversión. Él, como un poquito de la parte, digamos así, liberal, él ve esa separación que había entre iglesia y Estado, la ve clara en el seminario. O sea, cómo él se fue dando cuenta de que incluso en su familia él tenía un poquito ese como germen liberal. Él mismo habló de una conversión.
Y nosotros, seminaristas, oyendo él diciendo eso, era un poco con sorpresa. Pero estaba la verdad. Había hecho su conversión intelectual. Es decir, que en la casa no se habla mucho de liberalismo, porque todos los patrones del norte de Francia tenían la organización liberal de la economía. Pero en Roma entendí, Marcel Lefebvre, el error de no dar a los obreros el salario necesario para tener una familia con muchos niños, por ejemplo. Y also en la política, un gobierno que favorezca la Iglesia Católica. Y entendí el padre Lefebvre, el seminarista Lefebvre, la doctrina pontifical sobre este tema. León XIII, la cuestión obrera, y Pío IX, Pío XI, sobre la organización cristiana de la sociedad civil. Muy bien. Ahora, hablando un poquito ya de su formación teológica en el seminario, usted destaca acá también ese conocimiento de Monseñor que hizo con Santo Tomás y que él queda como un poquito apegado a la doctrina tomista. Entonces, sí, la doctrina Monseñor Lefebvre no era teólogo, no era tomista, sino apreciaba mucho la filosofía del ser. Y no el idealismo que crea, otra cosa que la realidad. Y así la naturaleza de todos los seres que no se cambia. Todos los seres están organizados con su propia naturaleza. El hombre es sobre todo, que tiene una vocación de ir a Dios, de conseguir el conocimiento de Dios y a ganar su benaventura eterna. Así, Monseñor Lefebvre le gusta mucho la filosofía y la teología de Santo Tomás, que es reposada sobre la naturaleza real de las cosas. También, y es muy interesante para nosotros, pues, como sacerdotes, que usted nos cuente sobre Monseñor como maestro de ceremonias en el seminario. Entonces, Sí, fue elegido por el director del seminario como gran seminariero y así tenía que organizar ceremonias pontificales en Roma, en las basílicas romanas. Era un papel muy importante. Y le gustó mucho hacer Marcel, planificando las seminarias por escrito, con el papel de cada uno, a fin que la ceremonia siga exactamente las rúbricas. No porque rúbricas son un código, sino porque las rúbricas ayudan a la piedad, a la virtud de religión, a la adoración de Dios, al culto divino. Y así Monseñor Lefebvre adquirió este espíritu de la liturgia como esencialmente el culto de Dios, el deber religioso del hombre hacia su creador y redentor. hay en el libro también, a nosotros nos gusta mucho ese pasaje porque Monseñor tiene esa opción de quedarse en Francia luego de ser sacerdote o irse de misionero. ¿Cómo pudo él resolver eso? ¿Cómo saber si era su destino ser misionero? Sí, aún en África sentía una decadencia del espíritu sacerdotal entre sus sacerdotes, pero especialmente en Francia. Y así, por ejemplo, el desprecio del espíritu de la misión de conquistar a almas. Y la penetración de estas ideas falsas que toda religión ayuda a servir a Dios,
que cada religión está un vía hacia Dios. Esos errores les combatió Monseñor Lefebvre desde África. Sí. También menciona usted que a Monseñor le toca ser profesor de seminario y ahí explicando un poco, me parece un poco de Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, él encuentra este lema, Dios es caridad, él empieza a pensar que va a ser después su lema episcopal. Entonces, ¿cómo fue que él encuentra ese apego a la caridad? ¿Cómo él se da cuenta de esa necesidad de la caridad sacerdotal Caridad sacerdotal hacia las almas, hacia las almas? naturalmente. Como le dije, espíritu misionero, es decir, el deseo que todas almas llegan a conocer y a amar a Dios sobre todo. La conversión de los paganos, la conversión de los protestantes, de los musulmanes, fue su preocupación desde África, en Dakar, en un país, el Senegal, que era casi totalmente musulmán. Y tenía, Monseñor Lefebvre, ayudar a la conversión. Esta gente, por ejemplo, está bien siendo escuelas católicas donde iban a venir algunos musulmanes o no católicos y que así quedaría un medio de conversión a la Iglesia Católica. ¿Hay ahí también un adjetivo que usted utiliza o que cita sobre Monseñor, su personalidad? Dice que él era firme y un poco testarudo en sus decisiones. Nos pareciera a nosotros que pues siempre le vimos ese aspecto a él caritativo y nos sorprende ese adjetivo de testarudo. ¿Cómo se puede explicar? Sí, es un rasgo de su carácter. Es verdad, no lo llegaba, pero es muy útil en un tiempo de modernismo para mantenerse en la fe verdadera y no deslizar hacia las opiniones movidas. Mantenerse firme en la profesión de la fe de siempre. Le ayudó mucho su carácter un poco testardo. Sí. Okay, sí, muy bien. También respecto, cuando él recibe esa carta que se le anuncia que tiene que salir de África y volver a su país, él cómo lo toma, cómo acepta la voluntad de Dios. Aceptó porque por el bien de Dakar, de esa diócesis de Senegal, había que obedecer al sumo pontífice, porque la obediencia normalmente es por el bien del pueblo cristiano. Así, por el bien de Dakar, tenía que obedecer a Papa Juan, cuando Papa Juan le hizo saber que tenía que regresar a Francia. Obedeció, pero naturalmente quitando el cargo muy importante de delegado apostólico de Papa, todos los países africanos de lengua francesa. Naturalmente, abandonar este cargo es un gran sacrificio, pero le ofreció de todo corazón. Sí. Hay otro tema ahí muy importante y tan moderno, digamos así, la participación del sacerdote en la política. Usted dice política partidista, que no debe un sacerdote involucrarse en la política partidista, pero sí predicar a Cristo Rey. ¿Cómo lo pudo hacer, Monseñor? ¿Cómo pudo separar esas dos partes que hoy en día cuesta? Era la realidad de Francia después de la fin de la guerra, cuando los comunistas mandaban en Francia y había que organizar políticamente una reacción anticomunista en Francia para obtener un gobierno cristiano. Bon, y así, Monseñor Lefebvre, el Mortain, cuando estaba nombrado director del seminario de los
padres espiritanos en Mortain, hizo conferencias sobre la realidad, el gobierno católico de los países, y así diciendo que siempre había sido su ideal que el sacerdocio tenía que ayudar a fundar sociedades católicas con gobiernos cristianos. Y cuando Monseñor recibe esa notificación también de que él va a ser delegado apostólico de la Santa Sede, él sabiendo que regresa a África, ¿cómo lo hace Monseñor? ¿Con ánimo o un poquito desanimado, conociendo la situación que hay en África, él que había sido misionero? Obedeció a la Santa Sede sin discutir. Él se decidió a quitar África y a verse obispo de una pequeña diócesis en Francia. ¿No? Siempre quiso estar un obispo de la Iglesia. Después quería hablar, quizás poner en conjunto la relación que Monseñor Lefebvre tuvo con los papas. Él tuvo un poquito de relación con Pío XII, con Pablo VI, con Juan XXIII, con Juan Pablo II, e incluso le tocó el cardenal Ratzinger. Cómo Monseñor se desenvolvía cuando tenía que, pues, relacionarse con los santos padres. Monseñor Lefebvre entendí la realidad, las diferencias entre sus papas. Pío XII, un papa doctrinal, Juan XXIII, un papa casi liberal, y Juan Pablo II, un papa modernista, etc. Tuvo exactamente, pudo entender las diferencias de sus papas. Pudo ayudar a estos papas, aunque tenía que resistir a ciertas orientaciones malas. Hablando ya, entrando un poquito ya al tema del Concilio Vaticano II, ¿en qué momento Monseñor empieza él a darse cuenta de esas desviaciones conciliares que se empiezan a dar dentro del mismo Concilio Vaticano II? Un casi golpe de Estado en el concilio, cuando los obispos liberales tomaron el poder. Y así, inmediatamente decidió Monseñor organizar un pequeño grupo de obispos para resistir y mantener la fe de siempre contra los modernistas que tenían el poder desde el inicio, desde la primera sesión del concilio. Habla también usted en su libro de que él percibe una degradación del ideal sacerdotal. ¿Qué era lo que veía Monseñor en los sacerdotes? ¿Era en Francia? ¿Era en África? ¿Qué era lo que él veía que le impulsaba a querer un poquito ayudar a la iglesia en la formación de buenos sacerdotes? Para él era la doctrina de Santo Tomás, la doctrina de la escuela francesa sobre el sacerdocio, que el sacerdote es el religioso de Dios. La primera función del sacerdote es ofrecer a Dios el sacrificio de la misa, que es el sacramento del sacrificio de la cruz. El primer papel del sacerdote, un papel litúrgico, un papel de sacerdote. Y el segundo papel es un papel misionero. Y así, las dos líneas que se juntan entre ellos, ofrecer el sacrificio a Dios y atraer, gracias al sacrificio, a las almas a servir a Dios. También hay una anécdota en el libro que uno entra como en el corazón mismo de la fraternidad cuando usted narra el momento en el que Monseñor le dice a los seminaristas, era usted también un seminarista, que tenía la idea de una fraternidad sacerdotal.
¿Qué pensaron ustedes en ese momento cuando él les revela el plan que tenía de crear la fraternidad de San Pío X? Había tenido un sueño en Dakar, como obispo de Dakar, un día rezando de rodillas durante la misa, tuvo una, una idea del futuro que tendría a, a hacer una obra al servicio del sacerdocio para transmitir el sacerdocio con su doctrina firme y con su papel misionero. Y así, cuando fue liberado de su cargo de superior general del Espíritu Santo, inmediatamente pensó a realizar un poco este sueño, este designio de la divina providencia. Hay otro punto, a mí me gustó mucho esa parte en la que pues usted menciona que Monseñor tuvo mucho que ver en ese breve examen crítico del nuevo ordinario de la misa. Sabemos nosotros, está firmado por el cardenal Ottaviani y Bacci, y saber que es Monseñor Lefebvre que también está detrás de ese escrito. ¿Cómo fue que Monseñor movió a estos cardenales a escribir este documento? Monseigneur Lefebvre organizó el grupo de teólogos y señoras, dos señoras de Roma, que se reunieron en la primavera del año 1979 para hacer un estudio teológico crítico de la misa nueva de Pablo VI. Monseñor Lefebvre no fue presente durante las sesiones de este grupo, pero organizó este grupo. El fruto fue este breve examen del Novus Ordo de la misa. Y en Econ no dijo simple, el cardenal Ottaviani ha firmado una carta a Papa Pío VI diciendo que había que reformar la misa nueva y mantener la misa de siempre. Solo. Era su espíritu. Mantener la misa de siempre y la nueva misa corregirla. Hay otro documento muy importante, la declaración del 21 de noviembre de 1974. Un poquito menciona usted que Monseñor lo escribe luego de una visita apostólica que le hicieron en el seminario. ¿Qué pasaba cómo veían ustedes a Monseñor en ese momento que él escribe esa carta tan hermosa para nosotros que estamos en la fraternidad? La escribí esa carta un movimiento de ira, sí, de enojo contra el rehuso de Roma de permitir la misa de siempre. Y así decidió de declarar la guerra no contra el Papa, sino contra esta organización modernista al capo de la Iglesia Católica, diciendo una distinción entre la Roma de siempre, maestra de doctrina y de fe, y de la vida de las almas, y la nueva, la Roma nueva, que niega todo el pasado de la Iglesia, que niega las verdades esenciales del sacerdocio. 2 años después le van a prohibir a Monseñor, en 1976, las ordenaciones sacerdotales. ¿Cómo tomó Monseñor Lefebvre esta prohibición que le hacían a seguir ordenando sacerdotes, los cuales él estaba formando bien? Era después de la supresión, si dicta, de la casi supresión de la fraternidad por el obispo de Friburgo de Suiza, con la permisión de Roma. Así,
Monseñor Lefebvre tenía que ordenar a sus sacerdotes sin encarnaciones, sin que sus sacerdotes estén inscriptos en diócesis. No podía normalmente ordenar a sus sacerdotes sin que sus sacerdotes escribianse en algunos diócesis. El Monseñor Benelli le interdictó encardenar sus seminaristas en las diócesis. Y Monseñor redactó primero, yo considero que nuestra fraternidad sacerdotal posee el poder de encardenarse en su seño sus propios miembros, primero. Y segundo, que tenemos que continuar la Iglesia ordenando sacerdotes católicos buenos. Y así no es una cuestión de obediencia, es una cuestión de continuar la Iglesia católica. Usted narra también ahí en el libro que en 1981 Monseñor Lefebvre le toca visitar este país de México. ¿Cómo fue en ese año esa visita? ¿Cómo lo recibieron los fieles de la tradición aquí en México? ¿En qué año, padre? 1981, visita de Monseñor Lefebvre a México, al país en de México. México. Ah, sí, no, estaba en 81, estaba en la casa de Regina Iglesia, nos contaba los viajes de Monseñor Lefebvre con el padre Faure, etcétera, en México, su visita a Yaxyaco, como miles de fieles en la calle, gritando Viva Cristo Rey, y viendo un aspecto político de Monseñor Lefebvre, aspecto mayor. Voilà, la realidad social, la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Después también toca el momento en el que Monseñor empieza a pensar en consagrar obispos. ¿Cuáles eran las circunstancias en las que él planeaba que se debía un obispo consagrar? ¿Qué debía juntarse para decir es hora de consagrar un obispo? El motivo principal, primero, era continuar las ordinaciones sacerdotales y también las confirmaciones de los fieles. Era necesario porque era preciso, porque Monseñor era de edad muy avanzada y no se sentía en buena salud. Y así tenía que transmitir también el episcopado. Obispos escogidos por él con la permisión de Roma. Y así trató Monseñor Lefebvre obtener la permisión del Papa Juan Pablo II. ¿Qué opina, Monseñor, usted sobre este adjetivo que a veces nos dan de lefebristas, aquellos que participamos a la Fraternidad San Pío X? ¿Es justo? ¿Es correcto? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese adjetivo lefebrista? Es un término que significa una secta. No somos una secta, somos católicos. Somos en el corazón de la Iglesia. No, nunca abandonamos la Iglesia católica. No es cuestión de hacer una jerarquía paralela. No. La cuestión es continuar, seguir a la Iglesia católica. ¿Qué decirle a las personas que tienen miedo de acercarse a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X por lo que escuchan de condenas o de excomuniones o de que no somos católicos? ¿Cómo animarlos a que nos conozcan, a que conozcan la Fraternidad Sacerdotal San Pío X? Monseñor Lefebvre reacciona con los frutos. Hay que fijarse en los frutos
buenos de la paternidad sacerdocio y los frutos malos de la iglesia, de la nueva organización de la iglesia. Juzguen con los frutos. Y hablando ya más del nuevo libro que estamos a punto de publicar, ¿qué diferencia tiene o qué le agrega a la biografía ya extensa que usted había escrito años anteriores? ¿Qué matiz nuevo agrega este nuevo libro? ¿Qué podemos esperar de este libro? Recién escribí una nueva biografía de Monseñor Lefebvre para los adolescentes, los jóvenes. Es el mismo espíritu, pero una manera otra de presentar los problemas mayores. Ecumenismo, es decir, reconocer la verdad de los falsos religiones. Segundo, la colegialidad, que ahora es la sinodalidad, es lo mismo, es decir, un gobierno democrático de la Iglesia. Y tercero, la libertad religiosa, reconocer que todas las religiones salvan. Estos errores son siempre las mismas, siempre las mismas. Pues le queremos agradecer, Monseñor, este tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que su agenda está pues muy apretada, va a estar visitando varios lugares del país y le agradecemos mucho su delicadeza, su caridad de darnos esta entrevista que nos va a servir mucho para nuestros fieles aquí en la Ciudad de México. Que Dios se lo pague, Monseñor, y muchas gracias. Con mucho gusto, que Dios bendiga nuestros católicos verdaderos en la lucha para nuestro Señor, su sacerdocio y su realeza.